Buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve en este jueves 27 de enero del año 2022. Una sesión que sin duda alguna viene marcada por la comparecencia de Jerome Powell y las noticias que vinieron desde la Fed. Ahora le daremos un repaso porque en la comparecencia de ayer la Fed indicó, entre otras cosas, que es probable que aumente las tasas de interés en Estados Unidos durante el mes de marzo, o sea, dentro de un mes y poquito. Claro, eso es lo que se esperaba ya desde un principio, como ya comenté en el vídeo de ayer. En un principio se hablaba de junio, pero ya las últimas previsiones eran para marzo. También se reafirmó en los planes de finalizar las compras de bonos el mismo mes de marzo y lanzar una reducción significativa de la tenencia de activos. Pero lo importante que tuvimos ayer, y ahora recalco esto, porque quizá es lo importante entender cómo puede evolucionar el mercado a un futuro cercano. En la conferencia posterior, Jerome Powell advirtió que la inflación está muy por encima del objetivo a largo plazo que tenía la Fed y que los problemas en la cadena de suministros pueden ser bastante más persistentes de lo que se pensaba anteriormente. Aquí al final lo que pasa es que el dinero barato que ha estado dando la Fed proporciona pues bastante seguridad en las malas noticias. Pero, ¿qué pasa? Que a medida que se retira esa protección que tienen de comodidad también, los inversores pues están mucho más expuestos y claro, eso indica o nos lleva a un entorno de mucha más volatilidad en los precios de las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que el nerviosismo de los inversores, que se suma, como he dicho anteriormente, a las preocupaciones en las tensiones políticas que hay en Rusia y en Ucrania. También ha aumentado las preocupaciones sobre el suministro de energía a Europa, el cambio de los precios. Claro, al final de todo esto, Powell tampoco se compromete con el tamaño y la frecuencia de los tipos de inversión y dice que tampoco en el balance de lo que está teniendo ahora. Pero yo personalmente creo que le da también poca margen de maniobra y de rapidez a la hora de poder tomar decisiones, que siempre dependerá, como dijo, de los próximos datos económicos que vayamos conociendo. Y hoy, esta tarde, tendremos uno de esos datos importantes. Pero al final, ¿qué es lo que yo entiendo y qué es lo que creo que traslada esta situación al mercado? Volatilidad. O sea, vamos a tener bastante más volatilidad de la que hemos tenido durante el último año, pero esa volatilidad, no sé si tan alto o tan baja, eso dependerá mucho de conforme se van desarrollando las cosas, pero la volatilidad que hemos tenido y que vamos a tener, yo creo firmemente que es lo que nos va a acompañar en el mercado. Fijaros, si nos vamos, por ejemplo, a los índices, ayer aquí vemos el gráfico en una hora. Voy a cortarlo un poquito porque si lo vemos en 30 minutos creo que será bastante más representativo. Ayer, cuando cuando salió el comunicado de la Reserva Federal a las 8, los mercados americanos estaban subiendo, tomo como ejemplo el Nasdaq, pero a las 8:30, cuando habló Powell, si os fijáis aquí en el gráfico, es cuando empezó a descender todos los mercados americanos en general. En el caso del Nasdaq, pues ayer llegó cerrando más un 0,17, pero por ejemplo el S&P 500 en los momentos en que estaban dando la comparecencia y estaban pasando el comunicado, llegó a subir casi un 2%, y cuando salió Jerome Powell a hablar y a aclarar todo o a decir la interpretación o las palabras que dijo él respecto a la reunión, sí que vimos cómo los índices perdían en gran parte lo que habían ganado durante la sesión, incluso, como digo, el S&P 500 cerrando en un menos 0,15% y el Dow Jones cerrando en un menos 0,38%. En Europa, ¿qué está pasando? Bueno, pues parece que nos estamos contagiando también porque a todo esto en los mercados asiáticos han cerrado con caídas, en algunos casos superiores a un 3%, caídas importantes arrastradas, repito, por esa impresión de que las políticas que puede tomar Jerome Powell son muchas más restrictivas de lo que incluso ayer por la mañana se pensaba. Pues si recordáis, ayer comentábamos que se pensaba que no iba a ser tan restrictiva y por eso los mercados se lo estaban tomando genial, subidas de un 2%. Bueno, pues al final no fue así y los mercados se lo han tomado de todo lo contrario. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a los futuros, viendo los futuros del Nasdaq, perdón, los tengo aquí,
Ahora mismo los futuros del Nasdaq están subiendo más 0,04, 0,03, el Dow Jones menos 0,14, no tienen un movimiento, no tienen una dirección muy clara tomado. Pero si nos vamos, por ejemplo, al gráfico del Nasdaq 100, que es lo que estábamos viendo anteriormente, nos vamos al gráfico de una hora. Aquí sí que podemos ver, si nos vamos mejor al gráfico de una semana, sí que podemos ver una línea de soporte en torno al precio que está, al precio que cerró, perdón, el 17 de enero. Con lo cual, este sí que la podríamos tener de referencia. Y si nos vamos al gráfico de una hora, no vemos una tendencia todavía clara. Sí que es cierto que la línea de soporte la tendríamos en 13.760. Y la resistencia la tendremos en 14.430. Como os digo, ayer el Nasdaq cerró en 14.149, con lo cual la referencia más clara que ahora mismo podemos ver aquí en Pro Real Time la tendríamos en torno a los 4.450, 14.450, 14.500, la referencia bastante más clara. En el caso del Dow Jones vemos el gráfico también con una caída ayer de un 0,38%. Creo que aquí tenemos una referencia todavía más clara. Los 34.000 es el punto que tenemos que tomar de referencia, o el punto que nos está mostrando ahora una referencia clara, y con una resistencia en torno también a los 34.800. Lo vemos que está apoyándose de una manera bastante clara en la media móvil de las últimas 20 sesiones, y si nos fuéramos al caso del S&P 500, también se ve una referencia bastante clara, nos lo indica aquí la herramienta de Pro Real Time, en 4.349. Al final, si nos fijamos en los gráficos, también de una semana, en el caso del Standard & Poor's, aquí está media móvil, en este caso de 50 sesiones, y el soporte de los 4.349, yo creo que son también una zona clave. ¿Cómo se le han tomado, por otra parte, las criptomonedas? Bueno, las criptomonedas tenemos una caída de un 1,05%. Hablamos lo mismo de las últimas sesiones, mantenemos ese punto de soporte en los 31.649, más o menos estaría esa línea de soporte en el caso de Bitcoin. Dibujamos una tendencia a la baja, vamos, clarísima, se ve bastante. Mira, le ponemos aquí esta herramienta, aquí nos la muestra aquí arriba, pero a más largo plazo sí que tenemos esa tendencia bastante visible bajista en la parte del Ethereum y en la parte del Bitcoin. Y en la parte del Ethereum también llevamos una caída en un 1,15%, una tendencia bajista también muy clara, con esta línea de soporte que sería quizá la referencia en 2.450. Si eso perdieran esas líneas de soporte, bueno, la próxima línea de soporte que nos queda es en 1.830. Pero volviendo al mercado europeo y al mercado americano, como digo, yo me quedaría con la parte de volatilidad, en la que Powell no se compromete, como digo, con el tamaño o la frecuencia de las subidas de tipos y tampoco con el momento de reducción del balance. Al final, esos movimientos que dependerán de los próximos datos económicos es lo que puede crear esa incertidumbre en el mercado y puede crear esa volatilidad. Como os decía anteriormente, por cierto, hoy tenemos datos de nuevas peticiones de subsidio por desempleo a las 2:30 hora española, y a las 4 horas española ventas de viviendas también pendientes mensuales. Con lo cual, al final sí que sabemos que esas peticiones de subsidio por desempleo es un dato que la FED ya ha dicho en varias ocasiones que lo va a tener en cuenta, o que lo tiene en cuenta para la política monetaria. Así que atentos esta tarde cuál puede ser. Sí que se prevé, o sea, la anterior era de 286.000 y sí que se prevé que descienda a los 260.000. Pero, como digo, como va a tener en cuenta todos esos datos, habrá que estar muy atento a estos datos macroeconómicos para ver de qué manera va evolucionando. Nada más, pasad buena sesión, nos vemos, nos escuchamos mañana, saludos.